El señor Mariano Rato. ¿Qué Che, tenemos? ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de esos momentos donde no es suficiente, donde la cosa que venía alcanzando ya no alcanza. Que tiene que ver un poco con lo que yo vengo hablando, que es esa incomodidad que a veces aparece, bueno, cuando no hay crisis, ¿no? Cuando no hay un escándalo, cuando no hay nada evidente de que la cosa no funcione, que la cosa esté mal. Sí. Sin embargo, algo ya no está bien, ¿sí? Y esos lugares donde uno históricamente ocupaba un lugar en el trabajo, un rol, no sé, un lugar donde en definitiva uno era más o menos competente y un espacio que durante años podía dar algo de estabilidad, ya deja de dar estabilidad y ya la cosa no expande, ¿sí? Algo se empieza como a romper de cierta manera y uno lo único que hace es sostener, ¿sí? Son esos momentos en los trabajos en los que la cosa empieza a hacer ruido, ¿sí? En los que uno no se termina de sentir completo, en los que uno no se... no Pero se perdón, la cuestión cuál es. ¿Hay algún punto de tu vida que no sabes qué es, que hace que estés disconforme, que tampoco sabes con qué? Algo ocurre, el ambiente no cambia, ¿sí? La cosa no se modifica demasiado, sin embargo, uno internamente empieza a identificar que algo ahí cambia, que algo ahí se trastocó y algo no sigue siendo como era antes. ¿Pero por vos o por el otro? Por uno, 100%. O sea, desde afuera, de hecho, la cosa no se ve. Desde afuera pareciera que todo más o menos viene normal, como nada, como si no hubiese sucedido nada, pero adentro ocurrió algo. Internamente nos ocurrió algo. ¿Viste? Cuando dejas de sentirte cómodo en los lugares en los que históricamente te sentías cómodos, o te dejas de sentir competente, o dejas de sentir que algo de eso te llena, donde históricamente te llenaba, bueno, ahí aparece el conflicto, ¿sí? De nuevo, no quiere decir necesariamente que esto se trata de una crisis externa, no quiere decir que tengas más presión laboral, no quiere decir que, no sé, que tengas hostigamiento con tus compañeros de trabajo. El clic es tuyo. El clic es tuyo. Che, algo que históricamente me hacía... Algo que antes me hacía crecer, me dejó de hacer crecer y ahora me hace mucho ruido y lo único que hago es sostener. Hay algo súper interesante que empieza a aparecer, que es como una especie de trampa sutil, ¿no? Donde uno empieza a identificar que lo que antes nos llenaba, nos completaba, nos dejó de generar esas sensaciones, donde uno empieza a sostener, ¿sí? A sostener por diferentes motivos. Y hay una especie de trampa sutil que tiene que ver con empezar a pensar el cambio, ¿no? Entonces uno visualiza que algo de todo esto dejó de llenarnos, dejó de completarnos y uno empieza a pensar el cambio, lo empezás a racionalizar, lo empezás a explicar, lo empezás a teorizar, ¿sí? Y eso genera alivio, porque de nuevo nuestra mente se tranquiliza. Hay algo ahí que empieza a generar como una especie de narrativa más armoniosa. A veces no se trata de una crisis, a veces es una crisis Es como bastante una... silenciosa, es como un ruido que genera una incomodidad que uno la podría sostener en el tiempo. De hecho, yo creo que muchas personas la sostienen en el tiempo indefinidamente. Hay gente que toma la decisión de que tiene que hacer un cambio en el trabajo. Y un poco lo que decía antes, lo empieza a teorizar, lo empieza a explicar, ¿sí? Se arma un poco la película a nivel mental ¿Para bien o para mal? y eso tranquiliza. Ah. Pero muchas veces al mismo tiempo eso genera una anestesia Claro. indefinida, ¿no? In eternum, donde claro, la gente piensa que está evolucionando por estar pensando en el cambio, pero evolucionar implica llevar a cabo algún tipo de acción mayor que solamente pensar sobre el cambio. Claro. Y eso muchas veces termina siendo una trampa muy sutil, pero una trampa letal. Donde claro, total, te deja paralizado porque la mente ahí empieza a tranquilizarse por una especie de ficción que se crea, la cual está bueno, ¿no? Como que, che, bueno, algo de horizonte nos da, como pensar de esa manera, pero al mismo tiempo puede dejarnos atrapados si uno no lleva a cabo un paso más, no da un paso más El adelante. famoso ya va a pasar. También, aparecen como un montón de mecanismos muy, muy específicos, muy particulares que tienen que ver con eso, ¿sí? Con que la cosa va a pasar, con que en algún momento voy a encontrar como una especie de atajo, con que la solución va a venir sola, por sí sola, o nada, esto es circunstancial y sí, y algo de todas maneras se va a acomodar. Pienso también, bueno, esto de, che, claro, ¿por qué cuesta tanto cambiar? Y la incertidumbre siempre se codifica como algo peligroso, como algo incómodo, ¿sí? Entonces, de nuevo, aparece ahí como la idea de que nada, bueno, la mente conecta rápidamente con una especie de evaluación de riesgo y ahí obviamente que privilegia la seguridad. Y la seguridad está muchas veces La dada trampa. por la trampa de seguir en el mismo circuito. Es la seguridad de lo conocido, ¿sí? Y el desafío de lo que va a venir. Por eso muchas veces la pregunta clave no tiene que ver con, che, bueno, ¿qué pasa si tomo una decisión y me equivoco o si no me equivoco? Sino que la pregunta tiene que ver con cuál es el costo que yo estoy pagando
por no asumir el riesgo de equivocarme. ¿Sí? Porque hay un costo invisible, y a veces no tan invisible, a veces es un costo muy potente que tiene que ver con esto, con no asumir la posibilidad de hacer algo distinto, equivocarse, sí, pagar las consecuencias, pero también volver a conectar con la posibilidad de crecer. Hay un perfil de personas muy funcionales. Hay un perfil de personas que son muy racionales, que son muy, hasta incluso exitosos, etcétera, y que se encuentran se encuentran experimentando esta sensación de sentir que algo se rompió y que algo no va más, pero sin embargo ese no ir más no genera un ruido lo suficientemente rimbombante como para que uno se quiebre o para que el entorno se dé cuenta y aparece ahí la idea de que hay que hacer un cambio, porque eso solamente se está sosteniendo por una cuestión de costumbre. Cuando uno está promediando la edad que hasta el momento parece ser la edad productiva, ¿no? de relación laboral fuerte, cuando, no sé, cerca de los 40, me imagino, ¿no? Si uno, hasta ahora más o menos la gente trabajó... ¿Qué? 40. Trabaja desde No llegó, entre los 20, 20 y pico hasta los 60 y pico, parece que cerca de los 40, un poco más de los 40. La crisis de la mediana edad. Promediando la vida laboral, aparece como algún tipo de planteo, ¿no? Como, che, pará, estoy acá a mitad de camino. Bueno, por eso, ¿se puede decir que hay una madurez a cierta edad emocional? No. Tal vez nunca, no sé, tal vez sí, tal vez no. Pero tal vez sí aparecen algunas preguntas, ¿no? O aparece algo relacionado con esta incomodidad de la que vengo hablando, donde sí, el trabajo genial, el sueldo más o menos está bueno. Bueno, perdón, Marian, Sí. lo económico, donde estamos apuntando, digo, el tema laboral más que todo, Sí. tiene mucho que ver lo económico, la estabilidad de un país, tiene mucho que ver. Desde todo. ya que son variables que afectan. Claro. Pienso para bien y para mal, ¿no? Sí. Pienso en voz alta la familia, sí, un montón de variables. Pienso, no sé, un trabajo que no te provee el sueldo suficiente. Che, ¿te genera ruido? Lo tenés que sostener porque no tenés otra posibilidad, incluso con el desgaste que eso genera. Pero ahí hay algo más evidente. Che, tengo una variable que juega en contra. Tengo una variable que atenta contra esta decisión de seguir perteneciendo a este trabajo, a esta organización, haciendo lo que estoy haciendo. Que es que, bueno, nada, la plata que gano a fin de mes no me alcanza para llenar la heladera. Ya, eso definitivamente hace ruido. Pero hay otras situaciones donde la gente se encuentra también con un ruido interno y con una sensación de desgaste, de vacío y de insuficiencia que no tiene que ver con un bajo ingreso, más bien todo lo contrario. De hecho, el alto ingreso genera justamente la confrontación interna o el ruido interno de decir, che, ¿cómo voy a tomar yo esta decisión de tirarme al vacío, ¿no? Y de, nada, ir a buscar nuevos horizontes para ver si algo me llena, pero cuando no tengo asegurada la cuestión relacionada con el dinero que cobro a fin de mes y con el sueldo que me pagan a fin de mes. Antes la gente no se cuestionaba cosas incluso y sostenía, incluso consentir muchas de las cosas que hoy se sienten. Obviamente hay un paradigma que se rompió y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una revolución y con un cuestionamiento más general. Las redes ayudan un poco a todo esto. Pero creo que tiene que ver con poder visibilizar algo que siempre estuvo, que es la idea de, che, ¿cómo puede ser que yo tenga que sostener algo cuando ya no me llena? ¿Cómo puede ser que yo tenga que sostener algo cuando me genera un ruido interno? ¿Y cómo puede ser que por la presión social, familiar, económica, lo que sea, no pueda dar un salto o pueda dar un giro de 180 grados y probar cosas nuevas en esto que es la vida, la única que uno tiene? No, digo, no hay segundas oportunidades acá. ¿Cómo no me voy a dar ese permiso? Porque claro, algo que no dije pero que también está presente, que con todas las decisiones también uno hace una renuncia, no solamente a la cuestión económica, sino que también muchas veces hace una renuncia a ese lugar que durante mucho tiempo lo acobijó, lo ordenó, le dio prestigio, le dio seguridad. Entonces, claro, no es solamente darle un poco de lugar, hacerle un poco de lugar a ese ruido interno que empieza a aparecer, sino que también se trata justamente de esto, de asumir. De afuera. Sí, y de asumir también el desafío de la incertidumbre. Bueno, hay etapas que no se rompen, hay etapas que se superan, y pensaba un poco que hablar del cambio, intelectualizar sobre el cambio, termina siendo mucho más cómodo que llevarlo a cabo. Pensar sobre el cambio es muy distinto que llevarlo a cabo, el cambio. Y cuando una decisión aparece ahí, en la puerta de entrada de algo que antecede lo que podría llegar a ser un cambio, es muy difícil que de por sí solo algo de eso se revierta. Cuando algo en términos laborales se achica y es difícil de sostener, Ay, me gusta. es muy difícil que se vuelva a agrandar y que se vuelva como a generar eso que en algún momento se generó, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que arriesgarse y animarse
asumir ese desafío de volver a encontrarse con la posibilidad de volver a crecer, ¿sí? O de no, pero por lo menos de salir de ese lugar de comodidad y de estancamiento en el que uno se encuentra.